Hola, ¿qué tal amigos y familia del canal El Reino en Parábolas? Hoy me tengo el privilegio de poder anunciar la segunda parte de esta reacción a la película de Job Media del canal de YouTube de la Iglesia Adventista de España. Y ahora le toca a nuestro amigo, como dije recién, a nuestro amigo Juan Miguel, a la parte de la reacción. Muy bien, Juan Miguel, el tiempo es tuyo. Voy a empezar con una ironía, porque cuando yo estuve viendo lo que es esta película, eh, dije yo, por fin voy a tener ojos verdes, porque realmente me dio un poco de risa, ¿verdad? Porque es que es algo increíble el pensamiento humano, ¿verdad? Cómo quiere llevar a su imaginación a querer describir algo que no logra entender. Porque realmente la condición espiritual de una persona no puede medirse por el color de los ojos tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Lo que voy a mencionar ahorita solamente va a ser un comentario y lo vi a lo largo de todo lo que es ¿cómo se llama? La, esta película. Es que los ángeles se enojan, a cada momento se enojan, extrañamente se enojan. Y yo me hice la pregunta, ¿se enojan los ángeles? ¿Realmente se enojan? ¿Son igual que nosotros? ¿Entran en ira los ángeles? O sea, porque si un ángel está en armonía con su creador, o sea, con su padre, no creo que entren en este sistema, o sea, en el sistema de los hombres. O sea, pero Jesús nos aclara eso en Juan 18:36. Dice que responde Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, o sea, los ángeles, hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Lo que está diciendo es que el reino de él no se compara en ningún modo, de ningún modo, al reino de la tierra. Porque el reino de la tierra, para defender o para querer hacer justicia, se hace por la fuerza en algunas ocasiones. Para defender a una persona se hace con la fuerza. O para incluso callar a una persona se hace con la fuerza. En cambio, el Señor dice que no es con fuerza, sino que con su Santo Espíritu. Entonces, todo esto me lleva a pensar de que la perspectiva que se quiere dar a entender aquí en esta película, para mí, es que todo se puede lograr por la fuerza. Y es extrañamente, o sea, este concepto, porque yo en lo que estuve dentro del adventismo nunca se manejó ese concepto, pero ahora no sé por qué es que están metiendo esto, o sea, porque incluso ese someter a Satanás allá en el cielo, entre comillas, porque no creo que tampoco allá en el cielo haya comenzado todo esto, porque es un lugar santo, no puede existir algo corrompido ahí, nos lo afirma el libro de Apocalipsis, que en la Nueva Jerusalén, o sea, esa Nueva Jerusalén o ese lugar en donde él habita, eh, no hay nada corrompido, allí no entra nada corrompido. Entonces, ¿cómo es que Satanás entraba allá? Sea, y cómo es que surgió todo eso allá. O sea, es algo ilógico para mí, pero entonces todo esto me lleva a pensar de que en su mayoría el mundo religioso quiere dar a entender de que al final, como no quisieron obedecer al Señor, entonces la fuerza de Él, o sea, su increíble poder, va a exterminar a todas aquellas personas al fin del tiempo de gracia, como ellos lo describen en esa película también, porque al final Jesús se retira, en cierto modo. Y es bien extraño de que se hable también de un cierre de gracia, porque en realidad yo nunca he visto ese concepto en la Biblia, por ningún lado. Veo incluso que la misericordia de Dios es para siempre, y si es para siempre, creo yo que la gracia tiene que ver mucho que ver con la misericordia también. Son dos cosas que van así, no pueden ir separadas. Entonces, el primer punto, esto solamente es un comentario que voy a tocar. Espérame, ahorita no. Es que Jesús les pidió que hicieran sacrificios y de alguna manera, dijo él así en la película, o sea, el narrador,
y de alguna manera eso les permitió vivir. O sea que lo que da vida al ser humano son los sacrificios y no es el espíritu o el ruaj del Señor. O sea, lo que mantiene con vida a una persona son los sacrificios. O sea, todas las personas que existieron desde Adán y Eva para allá, o sea, se mantuvieron con vida porque hicieron sacrificios. A mí no me cuadra esto porque en realidad lo que da vida, incluso se narra en Génesis todavía, lo que mantiene con vida a Adán y Eva es el espíritu del Señor. Eso es lo que mantiene con vida y si a mí me preguntan con respecto a esto, ¿pueden dar vida a los sacrificios? Pero si es y el mismo Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. También en Hechos 7, y podemos ir ahí en Hechos 7, 42 al 43, pueden confirmar ustedes de que Esteban está narrando la situación de los sacrificios con respecto al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Y él dice que no fue al Eterno al que se le hicieron todos estos sacrificios. Entonces, ¿a quién? Y él confirma en la misma escritura, se lo hicieron a Moloch, no a mí, nunca a mí. Entonces, y podemos confirmar de dónde es que sacó esta idea este Esteban, porque alguno puede decir, está loco Esteban, o sea, porque no puede ser posible que el Señor no haya declarado también esos sacrificios y aceptado esos sacrificios como suyos. Yo creo que se volvió loco Esteban, pero si vamos a Amós 5, yo creo que me puede ayudar el hermano ahí para poderlo confirmar. Amós capítulo 5, Vamos y vamos a 5. ver solamente del 21 al 26. Amós 5 del 21 al 26. Vamos 5, 21, 26 o 25 al 27. 21 al 26, hermano. Bien, dice así: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era a mí quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sakut, tu dios rey, y Kiyun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Entonces, ¿de dónde sacó la idea Esteban de que Israel había adorado no al Eterno durante 40 años? La sacó del profeta Amós. Entonces, él estaba confirmando y había hecho un gran bosquejo de toda la historia de Israel y les estaba narrando todo lo que había pasado a los fariseos en este momento, Esteban. Y cuando llega a este punto y todavía más, él dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. O sea, todavía más se enfurecen aquellos religiosos. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto que ellos tenían de Dios era que Dios solo podía manifestarse dentro del templo y no fuera de él, porque afuera de él solamente habían paganos, habían necios, habían gentes que no merecían la salvación. Solo la gente que era prosélito, que ellos hacían prosélito al judaísmo, solamente ellos tenían la posibilidad de experimentar esa salvación. Y fuera de ese concepto religioso, nadie puede. Se les hace conocido ese concepto porque se maneja hasta el día de ahora. Es el mismo concepto. Entonces, ese solo es el primer punto. Ahora vamos a ir a ver cómo es posible, o sea, porque acabo de decir que durante 40 años no se le declaró ningún tipo de ofrenda ni sacrificio al Eterno, y él dice que a él no se lo han hecho, sino que a otro Dios, o sea, a Moloch y a otros dioses. Entonces, en, en Génesis se habla de dos ofrendas.
se habla de la ofrenda del campo y de la ofrenda del cordero que ofrece Abel. La ofrenda del campo es de Caín. La pregunta es esta: ¿quién es el que les dijo o quién es el que les susurró al oído para decirles, este sacrificio tienen que hacerlo de por vida o para siempre, para que ustedes puedan tener la esperanza de vida en ustedes? Y mientras no lo hagan, ustedes van a morir. ¿Y por qué van a morir? Porque han pecado. La pregunta es, ¿quién les dijo que así se podía lograr, o más bien, tener vida? Porque se afirma, como dije al principio, de que por los sacrificios, de alguna manera, es que se mantuvieron con vida. Eso es lo que confirmó la película. Entonces, hay algo extraño aquí, y se lo voy a decir así directamente, sin tapar nada. Si Dios nunca ha estado de acuerdo con ningún tipo de sacrificio, entonces no fue Él el que les dijo que hicieran o que llevaran a cabo estos sacrificios. ¿De dónde surgió la idea? Hay que estudiar más con respecto a lo que es el carácter del enemigo. Porque el carácter del enemigo de lo que está lleno es de muerte. Y el carácter del eterno está lleno de ¿qué? Está lleno de vida. Entonces, si nosotros vemos, o sea, las diferencias, ¿qué pesa más? ¿La muerte o la vida? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, pesa más la muerte. Por eso es que a este ministerio se le llama así de esta manera, se le llama ministerio de muerte. Entonces no puede haber armonía en estos dos conceptos, en el ministerio de vida que tiene Jesús y en el ministerio de muerte que tiene el enemigo. Hay dos conceptos muy diferentes que no pueden equilibrar. O sea, ahí no pueden, como diría la escritura, no puede mezclarse agua con aceite, porque no se puede mezclar. El agua da vida, el aceite pues, ni siquiera se puede mezclar con el agua, eso es horrible. Hasta hace morir a las criaturas de un río si usted echa aceite a un río, eso es horrible. Entonces, solamente eso quería mencionar con respecto a lo que es la ofrenda. Y hay algo bien interesante con respecto al diluvio. No voy a mencionar más cosas, pero solamente para que usted piense y analice esta situación. Y luego le voy a dar para que haga un comentario con respecto a esto el hermano Pablo, con respecto al diluvio, porque es una pregunta que voy a hacer. Fíjense que las medidas del arca, vamos a ir a Génesis. Esto es bien interesante, o sea, porque comparando las medidas, o sea, yo no me imagino cuántas personas, porque ya se habían multiplicado, se supone, y también en el arca tenían que caber muchos animales, eran parejas de animales, y por ende, pues habían bastantes animales, no eran poquitos animales. Dios había creado infinidad de animales. Pero en Génesis capítulo 6, y vamos a leer el versículo 15, dice de esta manera: de esta medida la harás, ¿el qué? El arca, de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. En nuestros términos, o sea, nuestras medidas, o sea, habituales, tiene que ser 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13,5 metros de alto. O sea, esas eran las medidas habituales, o sea, en nuestras medidas habituales, las que ocupamos nosotros, del arca. O sea que es pequeña. Imagínense, imagínense que las personas que estaban en ese diluvio, o sea, las personas que no querían aceptar el mensaje de Noé, imagínense que estas personas hubiesen aceptado. La pregunta es, ¿hubieran cabido? Si hubiesen sido muchas, hubieran cabido, porque realmente también habían animales ahí que tenían que caber dentro de esa área. ¿Se imaginan tanto compartimento para cada animal? O sea, es algo increíble. O sea, y a puras penas se salvaron ¿cuántas personas? 8, dice la escritura. Pero si se hubieran salvado más personas,
miles y miles de personas hubieran cabido en esta arca, si era tan pequeña, comparándola con un navío como por ejemplo el Titanic, que en ese navío creo que cabían más de 1500 personas. Y mencionando el Titanic, solo imagínense cómo somos de pesimistas para poder pensar en las cosas del Señor. Se dice que el Titanic fue hundido por causa de lo que dijo el que construyó el Titanic. Este crucero ni Dios lo va a hundir. Entonces vino Dios por un iceberg por ahí y lo mató 1500 personas. Uy, ese es el concepto de Dios para cada uno de nosotros. Un concepto tan, pero tan infantil para mí. Porque realmente, o sea, un niño a veces dice, ay, ya vas a ver, te voy a dar. ¿Por qué? Porque me acabas de dar a mí. Un niño lo hace, pero lo hace inconscientemente, infantil, ingenuamente hace esas aseveraciones. Pero nosotros, o sea, es un Dios totalmente contradictorio. Y yo le voy a hacer una pregunta al hermano Pablo. Según las medidas de esta arca, ¿cree usted, hermano Pablo, que así como lo ha aseverado, hubieran cabido miles y miles de personas ahí? Porque se dice que tenía que haber salvado en su mayoría todo el mundo, o sea, porque prácticamente era un diluvio universal. Bueno, te voy a responder de mi perspectiva y lo que he investigado también. Primero te voy a responder la pregunta concretamente, no. No caberían millones, miles y millones de personas ahí si era todo el mundo. Lo segundo que te voy a decir, en las civilizaciones antiguas, tanto y específicamente en la hebrea, tenían lo que llaman hipérbole. La hipérbole hebrea para lo que hacían cuando hablaban, dialecto, en su dialecto, y exageraban las cosas. Primero y principal. Segundo, ellos tenían un concepto de mundo, no como todo el mundo que existe, el planeta Tierra, sino lo que ellos veían, lo que ellos conocían. O sea, y ahí están exagerando de decir todo el mundo. Lo mismo que pasa hoy en día cuando vemos un accidente y en la carretera, en la pista, en la calle, y dice que todo el mundo presenció el accidente. Todos los 8 billones de habitantes de la Tierra estaban viendo ese accidente. No, es una expresión de exageración para expresar un evento catastrófico o un evento trágico que estaba pasando en ese momento. Y lo otro, se han hecho investigaciones, incluso se ha analizado estudiosos de la Biblia y también no estudiosos de la Biblia, sino de la historia, que hay un poema de civilizaciones antiguas que es el poema de Gilgamesh y cuenta un relato muy similar al relato de la Arca de Noé, pero solamente como una inundación local de esa civilización. Y era que los dioses estaban enojados y porque se portaban mal los seres humanos, no sufrían sacrificio, no hacían ciertas cosas, entonces decidieron, se aburrieron de la humanidad y de ese tipo de humanidad, esa civilización, y fueron ahogados con un diluvio, que no fue un diluvio universal, porque también hay otras culturas que también cuentan otras historias. Y yo hace poquito vi una serie que se llama Los Apocalipsis del Pasado, que me hizo un poco más de luz con respecto a este tema, y este periodista e investigador llegó a la conclusión de que hubo muchos diluvios y muchos lugares se taparon por agua, y que no solamente había un solo Noé, había muchos personajes similares a Noé. Entonces, aparentemente parece de que estos relatos fueron recopilados por los sacerdotes que escribieron el Pentateuco en el exilio babilónico y empezaron a tomar de otras culturas para tratar de fundar su historia fundacional de Israel. Eso lo pueden investigar en las ciencias bíblicas, en los estudiosos de la Biblia y catedráticos. No solamente con un escrito está, porque no lo van a encontrar. Y hay mucha información que no está en la Biblia, que la podemos encontrar en fuentes fuera de la Biblia, que nos da un poco más de luz. Pero tampoco podemos decir la semejante tontería de que si fue Dios y Satanás, que es un ser espiritual, es un ser no de carne y hueso, cuando vio este diluvio, según la escritora Ellen White, dice que se puso tan asustado que temía por su vida. ¿Cómo un ser espiritual va a tener miedo de ser ahogado? Si ni siquiera es de carne y hueso como nosotros.
Eso para pensar. ¿Respondo tu pregunta? Sí, es que en realidad hay cosas, como digo yo, ¿verdad? Hay cosas que solamente por pensamiento humano pueden venir. Y fíjense que la misma Biblia, o sea, se contradice, porque ahorita voy a leer un pasaje en donde se contradice con otro texto. Solo imagínense, siempre está allí cerquita Génesis 6 y voy a leer solo los versículos del 5 al 7. Y dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y al Señor le pesó, o sea, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Muy bien. En otro pasaje, que no recuerdo en este momento, pero él dice la palabra, la misma Biblia, dice que Dios no es hombre para que se arrepienta o para que le pese algo. ¿Y por qué? Yo me quedo con ese texto de que Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Y saben por qué? Porque en uno de sus atributos está la omnisciencia. Él sabe todo lo que va a pasar antes de que suceda. ¿Y cómo es posible que aquí me está diciendo a mí de que Él se arrepiente de haber creado al hombre? Y no solo eso, sino que, imagínense, el hombre es el culpable, vamos a decir que sí, o sea, el hombre es el culpable, pero da la casualidad de que hasta los animales pagan el pato, como decimos en El Salvador. Este Dios, o sea, este Dios, o sea, este es el Dios que adoramos nosotros, o es el Dios que prácticamente tiene que ver con estos escritos o con el pensamiento que tenía aquel que escribió estos textos en la Biblia. Imagínense. Esto es contradicción y yo no estoy diciendo está mal todo esto. Lo que estoy diciendo es que analicemos y traigamos a la mesa realmente a Jesús y pongámoslo en esta situación a ver qué es lo que haría él aquí en este evento. Solo imagínense a Jesús declarando estas palabras y diciendo, ajá, rebeldes, ya los vi que están de continuo al mal. Ahora los voy a destruir hasta incluso con sus corderos, con sus cerdos, con todo lo que hay. Imagínense a Jesús diciendo estas palabras. ¿Se lo imaginan o no se lo imaginan? No me lo imagino. Entonces, no se puede, o sea, Jesús, o sea, con Jesús tiene un gran problema, un gran lío el Antiguo Testamento, porque Jesús nos muestra la verdad. ¿Y qué es la verdad? Él mismo, porque Él viene a dar testimonio del Padre. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que si usted cuestiona la Biblia, usted no está pecando, hermano, amado hermano. Usted está analizando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de entender o de conocer a quién creen, a nuestro Creador. Y de eso se trata la vida eterna, de conocerlo a Él. Entonces el Señor no se va a enojar ni porque a Él mismo se le cuestione. ¿En qué sentido? Yo puedo ir ahí, a un lugar secreto en donde yo me inclino hacia Él y le comienzo a hablar. Yo puedo decirle, Señor, ¿y por qué en la Biblia dice esto y esto y esto? Y Jesús me dice esto. Dame respuesta a esto, Señor. ¿Ustedes creen que se va a enojar el Señor por eso? Yo creo que no. Él comprende. ¿Saben por qué comprende? Porque nosotros estamos aquí en esta tierra y nuestro cerebro no alcanza a comprender muchas cosas. Por eso es que el conocimiento va de a poquito a poquito. No puede entrar de una sola vez. Y Jesús lo dijo, no puedo poner vino nuevo en odres viejos. Por eso es que dijo esas palabras Jesús. Y el último punto que voy a tocar es este. Jesús, ahí se argumenta de que muere por todos nosotros.
Ese es el concepto que se maneja en todas las religiones, en específico del cristianismo. Pero mi punto de vista es este, para que no se vaya a malinterpretar de que yo quiero dar por sentado esto, sino que es para que investiguen y comparen. Jesús para mí no murió por nosotros, sino que se entregó por amor a los deseos del hombre. ¿Y cuáles eran los deseos del hombre? Matar, matar y matar y matar. Si algo no me parece, te mato. Si sos profeta y me estás diciendo algo que a mí no me parece, te mato. Te llamás Isaías, te mato. Te llamás Juan, te llamás Pedro, te mato. ¿Por qué? Porque estás moviéndome mi sistema religioso y me estás contaminando a mis pupilos, y esto no me conviene a mí, no solamente religiosamente, sino que económicamente no me conviene. Entonces, aquí vemos un gran problema en sí. ¿Y saben cuál es el problema? Como decía un meme por ahí, el problema es Jesús. El problema es Jesús. Porque Jesús, aunque usted no lo vea así, fue un gran revolucionario. ¿Y saben qué es lo bonito de ese gran revolucionario? Él revolucionó al mundo no con fuerza, sino con esa palabra maravillosa. La revolucionó con amor, con su espíritu. Con eso revolucionó al mundo. Y si no, vea todo lo que ha sucedido. ¿Me van a decir que es una lucha entre el bien y el mal? Puede ser. Pero da la casualidad de quien está de parte del mal, desde la perspectiva de religión, es todos aquellos que están pensando de que las personas, independientemente de su condición, su salvación no depende de su decisión, sino de la decisión del Padre que está en los cielos. De ellos depende todo eso. Del Padre depende todo eso. No depende absolutamente de nosotros. Porque nosotros no podemos llegar a una plena decisión, porque nosotros no tenemos ni siquiera la suficiencia para poder discernir, imagínense la palabra que voy a ocupar, discernir entre lo que es bueno y malo. El único que puede hacer eso es el Señor. De llevarlo a qué? Esto contradice la película. De llevarlo al bien. O sea, el único que puede decirle a usted, mira, o sea, es que el fruto del Espíritu así trabaja. Cuando el Señor llega al ser humano y le lleva al punto de arrepentimiento, porque es la paciencia de Dios, o sea, el Espíritu trabaja con la persona para que esta persona se arrepienta y cambie de opinión. Entonces aquí viene la situación. El Señor comienza a trabajar en cada persona. ¿Y qué es lo que obtiene? Fruto, pero no es un fruto por su propio esfuerzo, sino que es un fruto que depende solamente del Espíritu. Entonces, ¿en dónde está el esforzarse? No depende de nosotros. Depende de Dios todo, absolutamente todo. Y no sé si quiere decir algo más el hermano Pablo ahí para ir finalizando. Bueno, yo quiero mencionar nomás que Jesús ese bipolar que se presenta en la película al final, le preguntan con respecto a la chica que era la hermana del joven adventista que fallece, que le pregunta el ángel Gabriel a él, ¿qué pasará con la chica? O sea, si se va a perder, se va a salvar. Y Jesús mira seriamente y le dice, ella tiene que decidir una decisión fundamental para su vida, así como todos deben decidir. Y se va. No, No sé por qué, pero a mí me causó miedo eso. O sea, no me causó esperanza, no me causó lo que Jesús transmitía a las personas, no me causó alegría, no me causó buenas noticias, sino una condenación totalmente. Si ni siquiera Jesús, que es el Salvador del mundo, tiene en sus manos la salvación de esta chica, agárrate Catalina, como dicen en mi país, o sea, no, estamos en problemas. O sea que la criatura no puede confiar ni en Dios, ni tampoco en el diablo. Entonces,
Es totalmente contradictorio el mensaje y no trae esperanza, queridos hermanos, hermanas, no trae esperanza. La película solamente trae miedo, asusta a la gente y los obliga a tomar decisiones llevadas por el sentimiento y el miedo. Estas decisiones no son de corazón, ni son sinceras. Y son Bueno, decisiones arrancadas, hermano. esa es la palabra, arrancadas, arrancadas a propósito, arrancadas por la fuerza, arrancadas por el miedo y por el, no me voy a perder si no hago esto, no me voy a, mi Dios me va a castigar. Pero no, Dios no es así, Dios no es bipolar, Dios no es como Satanás, Dios es como Jesús, no es como el ser humano, no es como el ser humano. Nosotros queremos ponerle características nuestras a Dios, pero en realidad Dios no es como nosotros. ¿Qué te digo? Nosotros deberíamos, de alguna manera, ser semejantes a Él en características. Eso es todo. Desde aquí ha sido esta reacción, la hemos hecho desde el respeto y con mucha pasión o mucha energía, pero con el último mensaje que quiero compartir. El miedo no viene de Dios, porque dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor expulsa el miedo. Y ese amor es el amor de Dios, porque Dios nos ama, a pesar de, y también nunca acabará su amor. Eso es lo que nos mostró Jesús. Y bueno, muchas gracias Juan Miguel por hacerme parte de estar aquí en tu canal y muchas bendiciones para todos los amigos. Y bueno, no sé qué quisiera decir para la familia de tu canal para terminar. Eh, lo único que quiero decir es que si usted escucha esta reacción, no la escuche así con un prejuicio en sí mismo, o sea, sino que escúchela con mente abierta. O sea, no nos odia a nosotros, para nada, o sea, ni nosotros lo odiamos a usted, ni usted debe de odiarnos a nosotros, porque realmente de eso no se trata el Evangelio. Como lo dije al principio, o sea, el Evangelio se trata de conocer al Padre a quien Él envió. De eso se trata. Entonces, ya para finalizar, solamente quiero mencionar algo. Al final Jesús, Él dice que ya no hay nadie que quiera ser salvado. El que sea injusto, que siga siendo injusto. Y el que sea justo, que siga siendo justo. Entonces, a mí me pesó, y le digo, me dolió el escuchar esas palabras y atribuyéndoselas a Jesús, porque él yo creo que no diría eso. Yo no veo a Jesús diciéndole a la mujer adúltera de esas palabras. No quiere ser salvada, ¿verdad? Por lo que estás haciendo. Pecadora. No la dejó tirada ahí, sino que quien la justificó fue él. Entonces, al final, hermanos, como la frase de Apocalipsis dice, el que siga siendo justo, pues el que se considere justo, siga siendo justo. Y el que siga en la condición de injusto, siga así. Porque al final, ¿saben qué? Todos somos injustos. Y quien los justifica a nosotros es Él. Nadie más puede justificarlo. Ni las obras, ni el ir a la iglesia, donde quiera que usted esté. Nada de lo que usted haga puede justificarle a usted. Porque el juicio de Dios de eso se trata. Exactamente, no hay nada que nos pueda justificar ni las obras ni nada. Y lo más importante, la salvación la maneja Él, como diría Alejandro. Me gustó esta frase de Alejandro. Así que quiero también hacer un llamado a los padres de que no les permitan ver esta película a sus niños ni adolescentes, porque va a generar un trauma tan duro y presentarle a un Dios tan terrorífico que van a conseguir lo que no quieren, que se vayan de la iglesia y que no quieren saber nada con Dios. Eso sería para terminar nomás. Gracias, Juan Miguel, por estar acá conmigo. Muchas bendiciones para ustedes, queridos hermanos. Y si te has quedado hasta el final, coméntanos qué opinas con respecto a esta reacción, si ya viste la película, si no la viste, y qué podías dejar para reflexionar. Desde ya le agradecemos mucho, esta va a ser una temática nueva quizá que han visto, pero lo hacemos
poder reaccionar, para poder reflexionar juntos. No estamos ni muy lejos del bien y del mal, ni Juan Miguel ni yo, ni tampoco somos unos santos. El único que es santo es Jesús y Él nos santifica. Así que Amén. muchas bendiciones para todos y nos vemos en una próxima reacción. Hasta luego. Chao Juan Miguel, cuídate.